En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Señor, te doy gracias por la bendición, por el privilegio, por el honor que tú me concedes de poder exponer tu palabra en esta tarde. Te pido que seas tú el que hable, que tu pueblo y mi persona seamos ministrados, edificados a través de tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito Dios, quiero hablar sobre el tema Yo soy Pedro. Y cómo no podemos nosotros identificar con Pedro. Pedro era un pescador, era un hombre común. Usualmente nosotros, cuando leemos la Biblia, creemos que estos hombres de la Biblia y mujeres eran personas sobrenaturales, que por eso Dios les usó. No, hermano, eran hombres comunes como usted y como yo. Pedro era un hombre común, era un hombre sin letra. Donde ellos vivían, esta era una ciudad muy pobre. Esas personas no sabían mucho de letra. Por eso en el día de Pentecostés, cuando Pedro empezó a hablar la palabra del Señor, todos quedaron atónitos y decían, pero este no es aquel que no tiene letra ni educación. ¿Cómo es que lo oímos hablar con tanta elocuencia la palabra del Señor? Era un pescador. Este era su oficio. Un pescador, un hombre común, sin letra, no era un superhombre. Estaba todo el tiempo en el mar pescando. Bendito el Señor. Amaba su oficio, era lo que él quería hacer. Esta era su vida, esto fue lo que aprendió. Eso era lo que él quería hacer hasta que llegó Jesús. Cuando llega Jesús, Pedro tiene un encuentro con Jesús e inmediatamente le cambió el nombre. Llamarás Pedro, que quiere decir piedra. Ese cambio de nombre, como Dios le dio a Jacob, que le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Ese cambio de nombre es un cambio de identidad, es una transformación, es convertirse en otro hombre, es el nuevo nacimiento que nosotros experimentamos cuando venimos a Cristo. Y me llama la atención, hermano, cómo Pedro, cuando se acerca a Jesús, se ve como el hombre más pecador del mundo. Cuando él se acerca donde Jesús y se postra delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos en la presencia de Dios, que nos declaremos insuficientes, incapaces. Porque mire, la Biblia dice que el hacer como el querer es la voluntad de Dios, lo que Dios pone aquí. Si usted le dieron deseos de adorar a Dios, no vino de usted, no salió de usted. Es que somos malos, tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Todo lo bueno que podemos decir que sale de nosotros viene de Dios. La Biblia dice que todo don perfecto viene del Dios de las luces. Por eso debemos venir postrados, como vino Pedro, se postró. Y esas fueron sus palabras. ¿No? Él vio su condición. Mientras usted más se acerca a la luz, más usted va a ver su condición pecaminosa. Pedro tiene su encuentro con Dios. Jesús le cambia el nombre y le dice, sígueme. Al instante soltó su oficio, soltó sus sueños, soltó sus metas, soltó todo lo que tenía que ver con él y siguió a Jesús. Acabando de verlo por primera vez, creyó. Sin duda, él siguió a Jesús. Ya Pedro estaba en el propósito divino sin él saberlo. Ya Dios tiene nuestra vida trazada. Ya Dios sabe quiénes somos y a dónde vamos. Cuándo nacemos, cuándo morimos. Dios lo conoce todo, hermanos. Jesús le enseñó a Pedro, por medio de su propio oficio, milagros y prodigios. 2 veces
no encontraba nada que pescar. Y yo me imagino que Pedro decía, pero ¿qué pasa? Porque déjenme decirle algo. Los pescadores sabían dónde estaban los peces y cuándo podían y no podían pescar, cuándo iba a haber tormenta y cuándo no. Y Cristo le mostró su gloria cuando le dijo, boga mar adentro y tira la red. Pero Señor, que estamos aquí toda la noche. Tira la red, Pedro. Pedro le dice, en tu nombre echaré la red. Y cuando echa la red, dice que se rompía de tantos peces. Es que no fue cualquier gente que habló. Es que él le dijo a todos esos peces, regresen donde ustedes estaban, porque fue el mismo Dios que los sacó de ahí, porque quería mostrarle la gloria a Pedro en ese día. En otra ocasión había que pagar impuestos. Mire cómo Dios le muestra su gloria a Pedro con su mismo oficio. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, tenemos que pagar impuestos. Mira lo que vamos a hacer. Vete al mar a pescar y el primer pez que tú agarres, ábrele la boca y tú vas a encontrar una moneda y tráemela y paga impuestos por ti y por mí. Pedro, porque en la obediencia hay bendición, en la obediencia Dios se glorifica y así mismo sucedió. Yo me imagino a Pedro cuando abrió la boca de ese pez y encuentra esa moneda. Yo me imagino que Pedro hasta lloró, porque eso es algo impresionante. Luego en la tormenta, que estaban en el mar, ahí Dios, Jesús vuelve a mostrar su gloria a Pedro. Una tormenta grande, que dice la Biblia que parece que la barca se rompía del viento tan fuerte que había. Y Jesús se aparece en medio del mar, caminando sobre las aguas. Y Jesús dice, no teman, soy yo. Pero Pedro, como era atrevido, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. Y Pedro fue el único personaje, el único ser humano que ha caminado sobre las aguas, bajo el poder, la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuvo miedo. Nosotros a veces criticamos a Pedro. Ay, después que sea, ¿qué hubiera hecho usted? Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Y dudó porque vino un viento muy fuerte. Él se tambaleó y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, que perezco. Jesús le extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque en vez de mirar a Jesús, que le dijo, ven, camina hacia mí, hubiera llegado donde Jesús, comenzó a mirar el viento que estaba soplando a su alrededor. Y eso pasa con nosotros, que en vez de mirar a Jesús, miramos el problema, miramos la situación, que esto no tiene solución, que es lo que va a pasar y qué vamos a hacer. Y empezamos como un trompo a dar vuelta, y no descansamos en Dios. La Biblia dice en Isaías, tú guardarás en completa paz aquellos pensamientos que en ti perseveran. Si usted tiene su pensamiento en Dios, usted va a tener paz. Y no importa cuán grande sea el problema, usted va a tener paz. Luego, Pedro experimenta la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que fue un momento glorioso, poderoso, sobrenatural, grandioso. Jesús solamente se lleva 3 discípulos y uno de ellos fue Pedro. Y subieron al monte y Jesús se transfiguró frente a ellos. Una transformación gloriosa, brillante, el resplandor. Y vinieron Elías y Moisés y le hicieron compañía. Y Pedro está viendo eso. Pedro vio este glorioso acontecimiento porque Jesús lo escogió para que él lo viera. Al que le dijo que tenía poca fe, ese fue parte de ese evento. Los demás no lo vieron. Y Jesús le dijo que no le dijeran nada a nadie hasta que él se fuera. Pedro está siendo testigo de la resurrección de la niña que murió.
Cuando Jesús iba a hacer este milagro de resurrección, se llevó a 3 discípulos de nuevo, y uno de ellos era Pedro. Y Pedro vio cuando Jesús dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió sus ojos y recobró vida y se levantó de ahí. Porque el dador de la vida dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y Pedro estuvo ahí. Y Pedro vio esta maravilla. Lo que Pedro estaba viendo eran cosas grandes que él nunca en su vida había visto. Y nunca en su vida creía que lo iba a ver. Pedro deseaba aprender de Dios. Deseaba aprender las enseñanzas de Jesús. Y en una ocasión Pedro le pregunta a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Él quería saber qué opinaba Dios del perdón. ¿Cómo tenía yo que perdonar? Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y por ahí, esta sed que tenía Pedro de aprender del maestro, cuando le hizo esta pregunta, una pregunta importante, porque el perdón fue lo primero que Jesús predicó en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego Jesús hace una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pues los discípulos empezaron a contestar. Uno dice que tú eres Elías, otro que tú eres Juan el Bautista, hay gente que dice que tú eres Jeremías o algún profeta. Y Jesús dice: ¿y ustedes? A los 12, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién yo soy? ¿Quién usted cree que contestó? Pedro. Pedro contestó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio una declaración, aleluya, una declaración con una certeza y una seguridad de quién era Jesús y a quién era que él estaba siguiendo. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Eso que tú acabas de decir, te lo acaba de revelar mi Padre Celestial. Porque era su voluntad que Dios te revelara eso. No lo supiste por ti solo, no te lo dijeron por allá, no lo aprendiste por acá. Es una revelación de lo alto. Bendito el Señor, aleluya. Espíritu Santo. Por eso antes de nosotros leer la Biblia tenemos que orar. Señor, revélame tu verdad en tu palabra. Y cuando vamos a orar, Señor, guía mi oración. Que sea tu Espíritu Santo el que me guíe a orar. Porque el Espíritu Santo es el que sabe lo que yo necesito. Luego Jesús le dice esta declaración a Pedro: y tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? Y sobre esta piedra, refiriéndose a su persona, voy a edificar mi iglesia. Ahí hay 12. Jesús le está hablando a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre Cristo. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Cuando Jesús le dijo esto a Pedro, ¿sabía Jesús que Pedro le iba a negar? Claro que lo sabía. Luego Jesús comienza a anunciar su muerte. Jesús comienza a anunciar su muerte y a decir que él va a morir. Jesús le dijo que es necesario que por mano de los sacerdotes y de los ancianos, él iba a ser maltratado y muerto. ¿A qué vino Cristo? A morir. Pedro le está diciendo a Cristo: ten misericordia de ti mismo y que nada de lo que tú estás diciendo que vas a sufrir y que va a morir, nada de esto te suceda. No era Pedro que estaba hablando, era el enemigo que estaba hablando a través de Pedro. Pedro se había dejado usar del enemigo en ese momento. Jesús mira a Pedro, pero le habla a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres.
Si descuidamos nuestra vida espiritual, nos descuidamos en la oración, en los ejercicios espirituales, en cualquier momento el enemigo puede tomar tus emociones y puede usarte para hacer daño o para hacer lo que sea. En cualquier momento. Aunque usted sea hijo de Dios y lavado con la sangre de Cristo. Una revelación divina recibió Pedro. Y al poquito tiempo Jesús le estaba diciendo: apártate de mí, Satanás. Por un descuido. Y tenemos que tener cuidado y entender que somos humanos y que solamente en Cristo podemos vencer. En una ocasión Jesús estaba hablando una palabra fuerte y los discípulos le dijeron: pero Señor, esa palabra que tú estás dando es muy fuerte. Se está yendo la gente. Y Jesús le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Porque yo no voy a callar. Juan el Bautista no calló. Los profetas no callaron. ¿Y quién usted cree que habló? Pedro. Pedro le dijo a Jesús: pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Se dejó usar de Satanás en aquella ocasión y ahora le dice a Cristo: ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tiene palabras de vida. Son fuertes, pero son vida. La palabra es fuerte, pero es vida. Cuando corrige, es vida. Cuando te aconsejan, cuando te exhortan, cuando te reprenden, cuando te castiga Dios, es vida. Esa palabra es vida. No es solamente te voy a bendecir. Luego Jesús le da una profecía de advertencia y le dice: esta noche ustedes toditos van a salir corriendo. Se van a escandalizar de mí. ¿Y quién usted cree que habló? Pedro. Yo hablé. Y le dije a Jesús: aunque todos se escandalizaran, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te dejaran, yo nunca te voy a dejar. ¿Usted cree que Pedro estaba hablando mentira? No. Él no estaba hablando mentira, hermano. Pedro estaba hablando de su corazón. Pedro estaba hablando de lo que él estaba sintiendo. Pero Pedro no había reconocido todavía su debilidad. Que es en Cristo que somos fuertes. Que yo no me puedo apoyar en mi propia prudencia. Es en Cristo que yo soy fuerte. Cuando Pedro le dijo a Jesús: yo no me voy a escandalizar, yo no voy a huir. Mira, voy a ir a la cárcel o hasta morir por ti. Le dijo Pedro a Jesús. Porque así él lo creía. Él creía que iba a ser así. Y Jesús mira a Pedro con esta mirada de: ay, Pedro, como que no te has dado cuenta todavía. Que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Esta noche. Pero él, de su buena intención, del amor que tenía por Jesús: yo no voy a hacer eso. Sí, Pedro, sí. Esta noche, antes que el sol salga, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, Jesús lo mira. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Jesús intercediendo por Pedro, porque Jesús sabía lo que venía, lo que Pedro iba a experimentar, porque el corazón es engañoso, hermanos. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Y es el corazón que usted tiene adentro de usted y el que yo tengo adentro de mí. Solamente Dios lo conoce. No lo apoyemos en nuestra propia prudencia. Yo puedo. No, porque es que yo oro mucho, yo ayuno mucho y por eso yo puedo, hermano. Sí, hay que hacerlo, pero dependa de Dios. Dependa de Dios, que es el que sustenta su oración, que es el que sustenta su ayuno, que es el que le da alimento cuando usted abre la Biblia. Es Dios. Nuestro Padre Celestial, nada viene de nosotros. Aleluya. No somos superhéroes, hermanos. Podemos caer en cualquier momento. Si usted se despegó de la vida, usted puede fallar en cualquier momento, hermano. No importa el título que usted tenga, los años que tiene en el Evangelio, si se descuidó en su vida espiritual, puede caer en cualquier tentación. Por eso hay que estar agarrado de Cristo. Aleluya. Luego Jesús lo reúne en el aposento esa noche y come con sus discípulos y canta con sus discípulos allí. Y de momento, cuando termina, Jesús dice: espérate, que hay que hacer algo.
Y se pone una toallita aquí arriba. Eso soy yo, ¿verdad? Poniendo el escenario, la Biblia no lo dice. Se pone una toallita aquí arriba y coge una cantinita con agua y se tira al piso y le coge los pies a Pedro. Y Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Pedro no tenía orgullo, Pedro no era prepotente. Pedro, en su humillación, sabiendo quién era Jesús, el dador de la vida, el Hijo de Dios, postrado delante de mí, lavándome mis pies. Y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo, pues la paciencia de Jesús era grande con Pedro, tenía una paciencia. Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. No tendrás. Y Pedro le dice, que no voy a tener parte contigo. Ah, pues lávame la cabeza y el cuerpo entero. Porque entendió esa palabra. Y Jesús le dijo, no, porque los que están limpios solamente necesitan limpiarse los pies. Y ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. ¿Cuántos son limpios por la palabra del Señor? Esta palabra nos limpia y nos transforma todos los días. Ese es el propósito, hermano. Léala, entiéndela y aplíquela. Aplíquela. Si no la aplica, no va a ser limpio. Tiene que aplicársela. Tiene que obedecerla. Y Jesús le quería dar una enseñanza de ¿qué? De servicio. De servicio. Ustedes ven lo que yo acabo de hacer. Le dijo Jesús, eso yo quiero que ustedes hagan. Lávense los pies unos a otros y ámense unos a otros como yo les he dado ejemplo para que lo hagan. Luego en el Getsemaní, Jesús se fue a orar y le dijo a los discípulos, quédense aquí. Y volvió a llevarse 3. ¿Y quién ustedes creen que estaban esos 3? Pedro. Se fue a orar y le dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Cuando Jesús vino de orar, los encontró que durmiendo. Cuando Jesús le dijo que tenía que orar y velar. Cuando Jesús le dijo que la carne era débil, pero que el espíritu siempre estaba presto. ¿Cuántas veces usted no quiere orar? Muchas veces. ¡Ay, qué vagancia! Que el cansancio, que aquello, que lo otro. Pero el espíritu está presto. El espíritu de aquí adentro tienes que orar. Tienes que orar. Tiene que sacar el tiempo para orar. Y usted lo siente aquí. Su cuerpo no lo siente, pero su espíritu sí lo siente. Pedro no oró. Pedro no veló. Y por eso sucedió lo que sucede más adelante. Y esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Yo soy Pedro, que no estoy orando, ni ayunando, ni leyendo la Biblia, ni nada. Y cuando viene la tentación, caigo rápido. Porque ¿con qué fuerza me voy a defender? ¿Con qué fuerza espiritual voy a decir que no? Si no la tengo. Si no estoy ejercitando mi vida espiritual, bendito el Señor. Y cuando vienen esos soldados a arrestar a Jesús, ¿quién usted cree que fue que reaccionó? Pedro, que tenía un cuchillito escondido, yo no sé quién se lo dio ni a dónde lo agarró. Porque Jesús nunca le dijo a los discípulos que se armaran. Él coge la espada y le corta la oreja a Marcos, que es el soldado del sacerdote. A su Jesús, a su Cristo lo estaban por arrestar. Y Pedro estaba ahí, yo lo voy a defender. Porque él lo dijo anteriormente, le dijo a Cristo, por ti yo voy a morir si es preciso. Y voy para la cárcel si es preciso. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿qué tú estás haciendo, Pedro? Guarda tu espada, yo no necesito que tú me defiendas. Yo puedo mandar legiones de ángeles ahora mismo que vengan y me ayuden, pero no, para esto fue que yo vine a morir por ustedes. Guarda tu espada, Pedro, que tu guerra no es con sangre ni carne, tu guerra es espiritual. La guerra tuya era ahorita cuando yo te dije que ore y vele, allí era tu guerra, no aquí. Santo Jehová. No con una espada, no era aquí, tu guerra era allá y no me hiciste caso, no oraste, no velaste. Y mira lo que acaba de pasar. Salieron corriendo todito. Pedro también salió corriendo, como Jesús dijo que iba a suceder. Pedro se quedó cerca, ahí calentándose en un fueguito ahí. No sé, dijo yo no quiero que me reconozca, pero yo quiero estar pendiente. Yo quiero ver lo que está pasando. Y él está ahí y de repente viene esta sierva del sacerdote y dice, pero tú andabas con Jesús. Tú andabas con Jesús. Yo no.
Que sí, que tú te pareces a ellos y hablas como ellos. Yo nunca lo he visto. Y vuelve y le dice, tú eres uno de sus discípulos. A ese hombre yo no lo conozco. Hermanos, y Pedro negó a Jesús 3 veces. Ese Pedro que Jesús le dijo, no te lo reveló ni sangre ni carne. Ese Pedro, bendito el Señor, aleluya. Ese que fue testigo de la transfiguración, de los prodigios, que caminó en el agua, que le dijo, tú eres el Cristo con tanta seguridad. Dijo, no lo conozco, nunca lo he visto. Tenía miedo, hermanos. Santo Dios. Porque Jesús estaba arrestado, tenía miedo. Así como cuando caminó por el agua que vio el viento y le dio miedo, así aquí le dio miedo de nuevo. Aquel que sacó la espada para defender al maestro, ahora lo niega 3 veces. Bendito el Señor, aleluya. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus esfuerzos ni en tus obras. Es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Amaba a Jesús, lo amaba. Sentía lo que decía, sí, Pedro sentía lo que él decía. Sabía quién era Jesús, sabía quién era Jesús, aleluya. Por eso la Biblia dice que cuando él negó al maestro, hermano, mire, yo quiero que usted mire esta escena conmigo. Pedro acaba de negar a Jesús 3 veces y de repente sacan a Jesús del edificio donde él estaba. Y Jesús mira a Pedro directamente a los ojos. Acabando Pedro de decir a este hombre, yo nunca lo he visto, yo no lo conozco. Y Jesús mira a Pedro, pero ¿usted cree que lo miró con odio? ¿Usted cree que lo miró con desprecio? No, Jesús lo miró con amor, con compasión, como diciéndole, te lo dije que yo oré por ti, porque Satanás te iba a zarandear. Yo oré por ti para que tu fe no falte. ¿Qué sintió Pedro cuando vio la mirada de Jesús? ¿Qué sintió? El que cree estar firme, mire que no caiga, bendito. Pedro llora amargamente. Pedro llora, hermano, llora y no dejaba de llorar, porque él amaba a Jesús. Pero cuando Pedro estaba solo, llorando amargamente porque había negado al Hijo de Dios, Jesús se le aparece después que resucita. A Pedro se le pone enfrente. A pesar de todas esas debilidades y todas esas cosas, Jesús se le presenta a Pedro. Bendito el Señor, aleluya. Luego Pedro está hablando con Jesús y Jesús le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego pasan unos segundos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Luego pasan unos segunditos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se puso triste y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Lo puso como pastor de sus ovejas. Nosotros que somos lo más preciado que Dios tiene, lo más lindo. Puso a Pedro allí a apacentar sus ovejas. Sí, hermano, el que lo negó, el que tenía poca fe, el que sacó el cuchillo, ese mismo. Y en el aposento alto, cuando bajó el Espíritu Santo, cuando bajó la promesa del Espíritu Santo, cuando Pedro fue revestido y lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que hablaba con denuedo la palabra de Dios, y 3,000 almas fueron salvadas en el primer mensaje que Pedro dio. 3,000 almas. Y dice la Biblia que cuando Pedro iba a pasar, ¡ay, ahí viene Pedro! Sacaban todos los enfermos para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos mientras él pasaba. Y en el segundo mensaje, Pedro se ganó 5,000 almas para el Señor. Yo soy Pedro. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.